Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde. Señores, hoy 14 de septiembre se cumplen 21 años. 21 años de que se propalara el video donde se ve al señor Vladimiro Montesinos y al señor, el hermano de Alex Curi, Beto Curi, en el cual recibe pues $15.000. $15.000 por pasarse del partido de Toledo al partido de Fujimori. Después él trató de justificar de que ese dinero no era por ese motivo, sino era como un préstamo para comprar un camión frigorífico y repartir pescado. Ese material lo sacó la señora Matilde Pinchi Pinchi, se lo entregó a Olivera e Iberico. Ellos propalaron el video. El señor Montesinos se fue del país, o se escapó o se fugó. Lo mismo hizo el señor Alberto Fujimori, con el pretexto de irse a Brunei. De ahí se pasó a Japón y de Japón renunció por fax, lo cual no fue aceptado y fue vacado por incapacidad moral. Señores, sobre este tema y otros vamos a conversar con el invitado de hoy. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Y qué le trae a colación lo que pasó el 14 de septiembre, hace 21 años? Bueno, evidentemente fue el derrumbe del Fujimorismo, por obra y gracia de los errores, por supuesto, cometidos por ellos mismos y por la grotesca intervención de el señor Montesinos, ¿no? Con el visto bueno de Fujimori, por supuesto. Entonces yo creo que acá, había dos cosas que hay que analizar. En primer lugar, había una crisis económica y luego se agravó con la crisis política. Si hubiese habido bonanza económica, yo creo que difícilmente hubiese caído el régimen de Fujimori. Los regímenes autoritarios largos, como el de Fujimori, como el de Leguía, caen básicamente por crisis económica. Y la dictadura militar del 68 al 80, a pesar que tuvo dos fases, también de alguna manera buscó una salida airosa ante una crisis económica también muy fuerte y buscó una salida que le diese, digamos, cierta aire, ¿no? Oxígeno a la dictadura para bajar las gradas del poder con cierta tranquilidad. Y así lo hicieron a través de una asamblea constituyente. Entonces yo creo que aquí lo que ha pasado es lo siguiente: las dictaduras largas, la de Leguía, la de Fujimori, la de los militares del 68 al 80, son dictaduras que acaban o empiezan con una nueva constitución. Y es lo que quieren ahora imponer algunos miembros de este actual gobierno, ¿no? Las constituciones sirven para tratar de consolidar lo que se ha avanzado, en el caso de los militares que se iban, y una puerta falsa como principal para poder dejar la casa en cierta tranquilidad y con cierta satisfacción, o en el caso de Fujimori y en el caso de Leguía fue una asamblea constituyente para eternizarse en el poder, algo que por supuesto no lograron, aunque sí estuvieron más de 10 años. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que sacar. La dictadura de Fujimori cae por la crisis económica y que luego se convierte en una crisis política y luego termina, como ya todos sabemos, con un gobierno de transición. Igual le pasó a Leguía. La crisis del 29, como la crisis del 98, fueron el germen del descontento que hizo que la dictadura finalmente caiga. Y en el caso de Leguía ya no había reelección porque había sido reelecto. En el caso de Fujimori, aún habiendo esa crisis, torpemente pretendió quedarse en el poder cuando lo lógico es que hubiese preferido irse. Morales Bermúdez lo entendió así, y con la crisis del 77, 78, convocó una asamblea constituyente y se fue más o menos en paz y con tranquilidad. Fujimori no hizo eso, quiso quedarse con crisis y la crisis lo votó, porque la crisis generó una crisis política y ambas juntas fueron destructoras de su gobierno.
Pero él ingresó con la Constitución de 1979, que no permitía la reelección. ¿Y cómo es que se reelige el año 95? Bueno, igual que pasó con Leguía en los años 19 y 20, que salen elegidos con una constitución y para quedarse y con diferentes excusas se tiran abajo la constitución vigente mediante la cual ellos fueron elegidos y convocan una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Claro, y la gran diferencia es la reelección presidencial. Y en el caso de Fujimori un poco más, la unicameralidad y el régimen económico. Pero insisto, hay constituciones que no tienen regímenes económicos y la economía les va muy bien. En muchos países asiáticos y en Europa son constituciones que no tienen capítulos económicos y les va muy bien. Estados Unidos mismo tampoco lo tiene y les va muy bien. Entonces, no es solamente el capítulo económico. Yo creo que lo que buscan ahí es introducir una reforma política para quedarse, reelegirse. Casi todas las constituciones en América Latina que se han comentado, como ahora quieren hacerlo en El Salvador, por ejemplo, ha sido para, y como lo hizo Morales en Bolivia, como lo hizo Menem en Argentina, etcétera, es para quedarse en el poder, no para irse del poder. ¿Y cómo es que el año 2000 nuevamente vuelve a postular, si la Constitución de 1993 no permite la reelección? Bueno, ahí hubo una interpretación, como las cosas no fueron muy claras, estaban claras en realidad, pero no para él, ni para los suyos, ni para sus seguidores, que eran muchos en ese momento. Ellos quisieron interpretar, ¿no?, la Constitución a través del Tribunal Constitucional, y de esa interpretación del Congreso o del TC quisieron quedarse e interpretaron que la reelección del año 95 en realidad era la primera elección. O sea, ellos fueron elegidos con la Constitución del año 78, el año 90, y fueron elegidos o reelegidos el año 95 con la Constitución del año 93. Ellos entonces quisieron decir, señores, la primera elección mía no ha sido el 90 porque fue otra constitución, sino la elección mía del 95 es la primera porque ha sido la primera con la constitución del 93. O sea, desconozco que yo había gobernado antes. Entonces, con esa interpretación que se hizo de una manera presionada, por supuesto, se presentó una reelección y aparentemente la ganó. En realidad yo creo que no la ganó, porque hay que recordar que el primer flash de la primera vuelta del año 2000, hablaban de 47% Toledo y 42% Fujimori. Pero eso fue a las 5 de la tarde. Pero a las 8 o 10 de la noche, el flash era diferente. Era 47-48 Fujimori y 42 Toledo. Es justamente al revés. Bueno, habían estado pues manipulando ya las cifras en ese momento. Y decían que a medianoche pasaba el 50% y Fujimori se elegía en primera vuelta. Eso lo evitó la calle, que salió a protestar a partir de ese día en la noche, y hemos llegado, yo fui inclusive hasta Palacio de Gobierno, nos tiraron bombas lacrimógenas, etcétera, 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 y esa manifestación callejera lo que hizo fue que no se proclame a Fujimori en primera vuelta, sino se proclame a Fujimori y a Toledo para una segunda vuelta en el año 2000, segunda vuelta que fue Fujimori solo, porque Toledo en el interín renunció por falta de garantías. O sea, prácticamente Fujimori fue elegido solo en segunda vuelta. Es bueno de estos hechos que han pasado. Eso fue, eso fue el principio, para terminar, eso fue el principio de la caída. El Curi, el video Curi que hoy día usted ha hecho referencia y que hoy se celebra, es evidentemente es una continuación del desgaste y del desmoronamiento del gobierno que venía ya de esta fraudulenta elección en segunda vuelta, ¿no? Sí, de estos hechos hay que sacar lección. Estamos viendo que los gobiernos dictatoriales no les basta controlar el Ejecutivo. Lo que estaba haciendo Vladimiro con Beto Curi era tratar de que el fujimorismo tenga más congresistas,
para que tenga, no, que tenga más, más congresistas para controlar el Congreso. Y asimismo, esa interpretación auténtica no la hizo el Congreso, la hizo el Tribunal Constitucional. Es decir, los regímenes dictatoriales saben que no necesariamente el Ejecutivo es todo, necesitan de los otros poderes. Y es lo que también en estos momentos tal parece que está haciendo Perú Libre, porque ellos quieren pues una asamblea constituyente, porque saben que con este Congreso no pueden hacer absolutamente nada, y tampoco quieren la renovación de este Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Claro, claro, porque el tribunal, estos señores son de alguna manera herederos, poco forzosos del vizcarrismo, ¿no? Por lo menos un sector de la izquierda estuvo con Vizcarra, lo apoyó todas sus actitudes lagartijas o de lagarto, y aplaudió sus medidas de disolución del Congreso, y se cayó, fue silente cuando se trató de las acusaciones gravísimas que fue sometido el señor Vizcarra, porque todos sabemos que era un gángster, un sinvergüenza, un coimero. Pero en fin, ellos se hicieron los locos y lo apoyaron. En el caso del tribunal, el tribunal ya tuvo una presión de Vizcarra en su momento, de Fujimori también en su momento, cuando interpretó indebidamente la reelección y la admitió, claro, con el voto en contra de algunos magistrados que fueron después perseguidos. Aguirre Roca, por ejemplo, Manuel Aguirre Roca, Rey Terry y Delia Reboredo, que yo recuerdo, los tres. Bueno, y el asunto es que hoy día parecería que quieren hacer lo mismo. Como ya el tribunal actual, que está hace 2 años de sin precario, mandato, sin mandato, le dio la razón a Vizcarra, pues creen ellos que también tendrá que dar la razón al gobierno de turno en el caso que este señor Castillo decida pues forzar a una asamblea constituyente o una disolución del Congreso. Cambiando de tema, murió Abimael Guzmán y hoy no se sabe qué hacer con su cuerpo. Desde el Congreso, desde el Ejecutivo, se quieren presentar proyectos, ¿no?, para incinerar el cuerpo de este genocida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que, yo ya lo dije, creo que nos hemos dormido todos un poco, porque estaba enfermo, Abimael se sabía, el gobierno lo sabía, porque inclusive han estado preparando los traslados de todos, excepto él, porque se sabía pues que no podía ser trasladado, estaba en una situación difícil, ¿no? 86 años y un hombre que inclusive cuando fue capturado ya estaba enfermo. Entonces, ya ha vivido demasiado, ha estado demasiado bien cuidado y ha vivido demasiado. Se sabía que podía morir en cualquier momento. Y nadie hizo nada por corregir el tema de la disposición de su cuerpo cuando él fallezca. Y todos sabemos, como han sido los sanguinarios del mundo, ese tipo de cuerpos hay que desaparecerlos, ¿no? Porque si no pueden crear un cierto de culto. Fíjese usted que en el Perú el primer antecedente que hay de esta naturaleza es en la época de la conquista, de la colonia, ¿no? Había algunas tumbas de incas, entre ellas la de Pachacútec, que en el año 1578, por ahí, cuando el virrey era Toledo, se trajeron los 4 o 5 fardos funerarios de 2 incas y de 3 collas, Huayna Cápac, Pachacútec y 3 collas. Las sacaron del Cusco porque generaban idolatría entre la gente del Cusco, y las trajeron a Lima para enterrarlas y ocultarlas. Tan bien las han ocultado que hasta ahora no aparece. Las enterraron en el hospital, en ese momento, San Andrés, que está hoy en los barrios altos, y que ha sido un convento hasta hace poco y hoy día está cerrado, en la Plaza Italia, al lado de la Plaza Italia.
Bueno, ahí fueron enterradas. Hasta ahora nadie las ha descubierto. Y entonces ahí están. ¿Por qué las trajeron? Para evitar las idolatrías. Entonces, desde esa época ya se sabía perfectamente bien que la idolatría, buena o mala, justa o injusta, de ciertos personajes, crea problemas. Y sobre todo, más aún, cuando se trata de bestias humanas, engendros humanos, como ha sido el caso, por supuesto, del señor Abimael Guzmán. Ya los propios norteamericanos, el cuerpo de Bin Laden lo tiraron en el océano, en cenizas, o sin cenizas, simplemente con unas piedras y al fondo de un mar profundo en medio del océano. O sea, este tipo de personajes tienen que desaparecer después de muertos, porque si no, cualquier cosa que pueda quedar allí puede servir como una especie de peregrinaje para algunos fanáticos que pueden crear problemas al Perú más adelante. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha manifestado respecto de Fujimori por qué él tiene que tener un trato diferencial si es un criminal. Bueno, Aníbal Torres dice cosas a veces interesantes y a veces absurdas. Es un hombre, parecería que fuese un bipolar. Actúa de manera diferente y declara de manera diferente y a veces hasta contradictoria, ¿no? El señor Fujimori ha sido condenado y ha sido presidente de la República. El señor, hay muchos presos de cierto calibre, de cierta naturaleza, de cierta importancia, que no pueden ser mezclados con el resto porque peligra su vida. Así que yo no entiendo si eso no es de alta peligrosidad, porque no son asesinos, ¿no? No son asesinos asesinos de la calle, no son pues gente que pone bombas o terroristas que atentan contra la vida de cualquier persona. Son políticos que han cometido crímenes de lesa humanidad, que es diferente. Y entonces me parece que hay que cuidarlos. No es que ellos necesitan no tener cuidado, sino casualmente hay que cuidarlos porque muchos de sus enemigos pueden estar en las cárceles y pueden acabar con su vida, y eso sería una responsabilidad tremenda del Estado. El Estado es el que se cuida más que el propio preso. El Estado cuida al preso más que el preso por sí mismo, ¿no? La Sierra Sur de nuestro país prácticamente fue el escenario que azotó, que desoló Sendero Luminoso. Y sin embargo, los votos mayoritarios de Perú Libre vienen de esa zona, y Perú Libre tiene una ideología marxista-leninista parecida o similar a la de Sendero Luminoso. ¿Cómo es que esa población le ha dado el voto a ese partido que tiene esa ideología? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el sistema democrático cale en esa población? Bueno, porque la gente del sur del país, en general mucha gente de cualquier parte del país, pero gente necesitada, no ve la diferencia, no cree, ni sabe, ni ha comprobado, ni ha verificado si el programa de gobierno del señor Castillo es igual al de Sendero Luminoso o parecido. No se han dado cuenta de eso. Ellos ven a una persona, a un profesor sencillo, modesto, que habla mucho al pueblo, al ayudo del pueblo, no les da soluciones, pero en fin, dice que quiere mucho al pueblo, que los va a ayudar, y ellos tienen tantas necesidades, sobre todo después de la pandemia, que ha sido terrible para ellos y para todos, pero para ellos de manera especial, con tan poco ayuda del Estado, que lo que quieren es elegir a uno de ellos para que pueda fijarse en ellos cuando esté arriba. Eso es lo que ha pasado. Ellos no diferencian, ellos no creen que es Abimael, seguramente ya se han olvidado quién es Abimael, seguramente no conocen los detalles de lo que era Abimael, seguramente ya se olvidaron de las bombas que había en su momento, ya se olvidaron de Uchurajay, de todas esas matanzas, etc. Entonces, ellos lo que quieren es un Estado que los mire, que les solucione sus problemas, que no viva alejado de ellos, que no vive en la capital, que sea provinciano, que esté más cerca a ellos. Ellos han votado por eso, no han votado por Sendero, evidentemente. Tenemos una severa crisis económica, una crisis sanitaria, y deberíamos pues recurrir a nuestros mejores cuadros. Sin embargo, este gobierno resta valor a la meritocracia. Por ejemplo, recientemente acaba de nombrar al señor Palacín
Julián Palacín Gutiérrez, al frente de Indecopi. Bueno, yo creo que es un gobierno que está pagando favores. Es un gobierno que la meritocracia no le interesa mucho. Ellos han llegado al poder sin saber qué hacer con el poder. Tan es así de que el señor Cerrón eligió a Castillo no para que sea presidente, sino para que pueda participar y abrir un espacio a su partido. Pero estoy seguro que Cerrón nunca se imaginó que poniendo a Castillo, que era un neutro para él, era una persona anodina, incolora, inodora, qué sé yo, podía llegar a la presidencia de la República. Porque si él sabe que su partido va a llegar a la presidencia de la República, no lo elige a Castillo, elige algo más cercano, más afín, con mayor formación, mayor cultura. Él ha elegido a un parche, ha puesto un parche, necesitaba un parche y buscó al más inocuo, al que menos representaba, al que menos daño podía hacerle, pero lo que le interesaba a él era participar y pasar la valla y tener presentación, tener representantes en el Congreso. Eso quería hacer. No pensó nunca que sería ser presidente el señor Castillo, porque todos sabemos que es muy limitado, y él lo sabe más que todo, porque lo conoce perfectamente bien, lo conoce de cerca. Entonces yo creo que ahí ha habido eso, ¿no? Ha habido eso. Este desprecio del Ejecutivo por la meritocracia fomenta la inversión en nuestro país. Bueno, yo creo que fomenta todo, fomenta la ingobernabilidad, fomenta la credibilidad, fomenta la falta de confianza, ¿no? Atenta contra la falta de confianza, y atenta contra la eficiencia del Estado. ¿Qué sabe esta gente que ha sido nombrada en esos cargos? No tiene ni idea. O sea, realmente es de loco. Mire, cuando el gobierno militar tomó el poder en el año 68, ¿qué hizo con las empresas públicas? Dejó a sus gerentes, dejó a toda su plana mayor para que sigan trabajando porque eran los que conocían. Lo que hicieron fue crear las presidencias ejecutivas de las empresas del Estado. Y como presidente ejecutivo estaban por encima del gerente, pero los gerentes no los sacaron. Ahí los dejaron, manejaban todo. Cuando, por ejemplo, tomaron la televisión, Canal 5, Canal 4, bueno, se fueron los dueños, pero la plana menor, la plana alta se quedó. Los gerentes eran los mismos. El señor Bulú, por ejemplo, que era uno de los gerentes de Canal 4, se quedó con todos los militares. Y el Canal 4 funcionó bastante bien durante esa época. O sea, todos se quedaron. Acá no. Acá estos han llegado al poder y sacan a todos. No se van a quedar con nadie. O con los que se van a quedar son unos incapaces. Entonces, el país así se va a deteriorar, se va a detener. Eso es lo más grave. La ignorancia, más con sus ideas de izquierda, su falta de ideas. El señor Castillo, ya es un hecho, va a viajar a los Estados Unidos. Según él, para garantizar que en el Perú no se va a expropiar a nadie. Pero él supuestamente, pues, siempre está diciéndonos que Estados Unidos es un cuco, el país anti-imperialista y cosas por el estilo. ¿Y cómo es que va a dar cuenta a Estados Unidos de que él no va a expropiar a nadie? Bueno, yo creo que es parte de sus limitaciones, ¿no? Yo creo que es un viaje de buena fe, de buena vecindad. Yo creo que ese viaje lo va a ayudar a él mucho. No sé si al país también, pero sobre todo a él, ¿no? Lo va a poner en un contexto diferente y va a poder tener experiencias diversas y va a poder perfectamente bien recoger consejos y sobre todo recoger, ojalá, capitales, inversiones, convencer al mundo de las inversiones, de las finanzas, de los grupos económicos extranjeros, que el Perú sigue siendo el mismo y que pueden invertir. Ojalá que lo logre, ojalá que lo logre. O despejar dudas de la gente que estando ya en el Perú con inversiones quieren irse. Entonces, con este viaje quizás pueda darles algún tipo de garantías, el viaje y los contactos y las promesas y lo que se firme y los convenios para que esa gente
no se vaya, se quede y siga invirtiendo en el Perú. Porque el Perú lo que requiere hoy día más que todo son inversiones. Bueno, lo que usted manifiesta pienso que es positivo, pero sin embargo hace poco Castillo acaba de dar un mensaje que dice que va a recuperar el gas de Camisea y como sabemos eso está concesionado y lo tiene Pluspetrol. TGP es la que lo transporta y Cálida lo distribuye a los hogares. ¿Qué es lo que va a haber ahí? ¿Una expropiación? No, bueno, yo creo que el gas de Camisea nosotros lo hemos dicho en Acción Popular, lo dijo Valentín Paniagua en el 2006, lo dijo Barnechea en el 2016. Hay que ser, nosotros dijimos que no hay que votar por Pepegas, porque Pepegas había hecho todo contratos, los había hecho Pepegas. Es decir, esos contratos hay que cambiar. No es posible que el Perú exporte gas tan barato. No A puede México. ser que a México. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Es decir, se cambiaron normas del gas, las cambió Pepegas, las normas del gas, que hay que volver a las normas anteriores. Eso sí, yo creo que hay que hacer algo. No es necesario expropiar. Y por otro lado, estamos pagándole 50 millones de dólares anuales a Odebrecht para cuidarle los tubos del gas, del gasoducto que no se ha hecho, los cuida el Perú. Usted y yo lo pagamos con los impuestos. Y son tubos que ellos trajeron sobredimensionados para un gasoducto que no iba a servir para mucho. O sea, nos metieron en un negocio corrupto, y nosotros tenemos que pagar inclusive los tubos que hay que cuidar. No puede. O sea, yo creo que ahí hay que hacer algo. No sé lo que va a hacer el señor Castillo, pero las cosas no pueden quedarse como están. En este gobierno lo primero que hizo el señor Maraví fue reconocer ese sindicato que fundara pues el señor Castillo, el FENATEP. Ahora están, parece, apuntando a la derrama magisterial porque están exigiendo tener presencia pues en el directorio. Y la derrama maneja o tiene un capital de más o menos 2.650 millones de soles. ¿Ese es el objetivo? ¿Es uno de los objetivos del FENATEP? Total. Ese es el gran negocio que ellos están buscando, y la derrama se han dado cuenta perfectamente de eso. Entonces, ellos quieren sobrevivir. Y ellos quieren sobrevivir bien, y quieren puestos de trabajo, porque ya sabemos que ellos asaltan el poder y necesitan puestos de trabajo porque nadie les ha trabajado fuera del Estado. Entonces, la derrama va a ser a ellos su caja chica, que en realidad va a ser su caja grande. Y va a ser su sindicato de empleados, va a ser su mesa de partes, va a ser su agencia de empleos, y quieren asaltarla, la van a asaltar, la quieren asaltar. Hay que defenderla porque tal como está siendo manejada bien. Hay que recordar que Belaúnde creó la derrama magisterial en su primer gobierno, en el año 67, y ha dado buenos resultados. Quizás habría que perfeccionarla un poco, pero la derrama ha dado buenos resultados, cumple con los maestros, quizás podría cumplir más. En fin, es un tema que hay que revisar. Siempre este tipo de cosas hay que actualizarlas, pero de hecho el FENATREP lo que quiere hacer es tener su caja chica, eso es evidente, tener sus ingresos para poder vivir cómodamente sus dirigentes toda su vida. Este gobierno ya tiene más de 40 días. ¿Cree usted que la oposición lo está dejando gobernar? Totalmente, la oposición está dormida. La oposición está dormida. Están preocupados en sus problemas internos, muchos de ellos, y aún no se dan cuenta que hay que fiscalizar. Muy pocas excepciones, ¿no? Hay muy pocas excepciones, pero no están fiscalizando debidamente. ¿Por qué? Porque es un congreso de gente buena, pero inexperta, ¿no? Muy novata en política. Y ahí se dan cuenta perfectamente bien que el país no funciona pues con gente que está aprendiendo recién a hacer política, ¿no? Los viejos políticos no están en el Congreso, ya han salido. Y por eso es que vemos que en 45 días el gobierno está sin rumbo y la oposición tampoco se ha despertado, tampoco está haciendo función alguna, muy poca, ¿no?, de oposición. Piden que renuncie el ministro. No, acá no es cuestión de que pedir que renuncie el ministro. Al ministro se le interpela y se le vota, punto. Acá no hay que pedir nada.
Y yo creo que en ese sentido se están dormidos. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, está proponiendo una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional si es que este gabinete Bellido no se recompone. ¿Es una facultad del defensor del pueblo presentar este tipo de demanda? Bueno, en teoría sí, ¿no? Nunca lo he hecho antes, pero en teoría sí. Claro, pero es que eso no, si no lo hace el Congreso, si el Congreso no censura al gabinete, entonces el defensor del pueblo pues tiene que hacerlo, ¿no? Si no, ¿quién lo hace? Ese es el problema, pues, que el Congreso es el ente por antonomasia fiscalizador, contrapeso. Pero si no fiscaliza y no es contrapeso, pues el señor defensor se siente pues obligado seguramente a ser él el contrapeso, ¿no? Ya para ir terminando la entrevista, al inicio pensábamos pues que el señor Castillo era una especie de marioneta del señor Vladimir Cerrón. Hoy que ya tiene más de 40 días en el gobierno, ¿cree usted que Castillo está siendo manejado por Castillo o Castillo está manejándose de manera autónoma? No, no es autónomo. Yo creo que hay una pugna en este momento y además el señor Castillo lo acaba de decir, hace 2 o 3 días dijo de que él no se va a meter en los dimes y diretes de los ministros o de los miembros de su partido. Él no se va a meter. ¿Cómo que no? O sea, que él va a permitir, él va a ser espectador de los pleitos de sus correligionarios. Me parece que no tiene liderazgo. No es que se meta o no se meta, sino que se mete, no tiene liderazgo, no tiene capacidad de imponerse nada. Él es presidente de la República. Si el presidente de la República no puede poner un estate quieto a sus huestes, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Señor Víctor Andrés García Belaúnde, le agradecemos su participación y será otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted también. Gracias. Señores, hemos tenido la participación de Víctor Andrés García Belaúnde, es congresista de la República, con quien hemos tratado inicialmente los 21 años que se cumple el día de hoy de la difusión de ese video, en la cual el señor Vladimiro Montesinos le entrega $15.000 al señor Alberto Curi, el hermano de Alex Curi, para que se pase del partido de Toledo Perú Posible al partido fujimorista que en ese tiempo se llamaba Perú 2000. Esto prácticamente fue la debacle ya del fujimorismo. Vladimiro Montesinos tuvo que fugar de nuestro país. Alberto Fujimori salió con el pretexto de irse a Brunei, luego se pasó a Japón y renunció vía fax, lo cual no fue aceptado por el Congreso de la República y lo vacaron por incapacidad moral. Ese régimen de Alberto Fujimori, que arrasó prácticamente con la legislación de aquel entonces, con el Estado de Derecho, porque se reeligió 2 veces de manera ilegal. Y para ello contó con la complicidad del Tribunal Constitucional de aquel entonces. Lección: todo dictador, ¿qué es lo que quiere? No solamente controlar el Ejecutivo, quiere controlar también el Congreso de la República y quiere controlar también el Tribunal Constitucional. Señores, de los hechos pasados hay que sacar lección para que eso no se vuelva a repetir. Tenemos ahora un Ejecutivo controlado por el partido político Perú Libre, pues su candidato, el señor Castillo, está en la presidencia y ellos también ven que este Congreso de la República no les sirve para sus proyectos que ellos tienen para nuestro país. ¿Qué es lo que quieren? Una asamblea constituyente. Y como saben que en un proceso electoral no van a tener la mayoría que ellos quieren, quieren un Congreso constituyente pluricultural, que un grupo de esos congresistas llegue ahí no por el voto popular, sino por dedo. Y también se oponen a que los miembros del Tribunal Constitucional sean renovados a pesar que tienen ya su mandato vencido. ¿Por qué? Porque ellos piensan o están en la creencia de que con este Tribunal Constitucional podría santificar ciertos actos que ellos realicen. De lo que ha pasado
señores, tenemos que sacar lección para no volver a repetir esos actos nefastos. Asimismo, manifiesta que nos hemos quedado dormidos respecto de la muerte de Abimael Guzmán. Ya se sabía que estaba delicado de salud y que incluso estaba viviendo más de la cuenta. Es lo que él manifestó. Y si esa situación era así, ¿por qué no se legisló? ¿Qué es lo que se debería de hacer con su cuerpo para después de su muerte? Porque este tipo de cadáveres de muertos se va a usar pues para hacerle sus romerías y cosas por el estilo, ¿no? Lo cual sería pues apología. Pero bueno, no se pensó. Ahora hay unos proyectos que salen del Ministerio Público, del Ejecutivo, del Congreso, para aplicarlo al señor Abimael Guzmán. Y lo que todos buscan pues es incinerarlo. Asimismo, con el nombramiento del señor Julián Palacín Gutiérrez al frente de Indecopi, se ve pues que este gobierno sigue en lo mismo, es decir, no le importa la meritocracia. Lo que está haciendo, como dijo el señor García Belaúnde, es pagar favores políticos. Y si estamos ahí para pagar favores políticos, entonces no estamos buscando ni la solución de la crisis sanitaria ni de la crisis económica. Y más bien, poniendo a gente mediocre en altos puestos de gobierno, lo que estamos haciendo es ahuyentando la inversión privada. Lo que sí ve él con buenos ojos es la visita que va a hacer Castillo y Bellido a los Estados Unidos. Espera, es lo que manifiesta él, que en los Estados Unidos logre captar inversión para nuestro país, que es lo que necesitamos, porque no queremos pues que se siga fugando dinero de nuestro país. Lo que también está de acuerdo es que no es posible pues que le vendamos gas a los mexicanos a un precio sumamente barato y que a nosotros, los peruanos, y de acá, de donde nos extrae el gas, señores, sea más caro. Pero también habría que ver cómo va a realizar lo que ha manifestado el señor Castillo, del gas de camisea para los peruanos, porque sabemos pues que aquí en nuestro país, muy aparte de lo de México, el gas está concesionado a la favor de la empresa Pluspetrol, el transporte lo hace la empresa TGP, transportadora del gas, y la distribución lo hace Cálida a todos los hogares, que es lo que va a realizar al respecto. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.